Buenas noches, amigos y amigas de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la del ciclo de videoconferencias titulada Programa de Historia del Perú, un ciclo de conferencias que tiene por finalidad ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión de los procesos y acontecimientos que han enmarcado el devenir de nuestro país. Mi nombre es Talia Choque y es un agrado y un honor saludarlos a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. En esta ocasión, el doctor Cosamalón, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista social durante los periodos virreinal y republicano. Ha sido docente de diversas universidades como la Universidad del Pacífico, la Escuela de Posgrado y la Escuela de Historia del Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia. Es autor de numerosas publicaciones sobre temáticas como el mestizaje, la educación y la demografía, entre las que podemos mencionar las apariencias, la vida de Joaquín Jaime, un ex esclavo africano en el Perú en 1870, y una reciente publicación, El Apocalipsis a la vuelta de la esquina, Lima, ISIS y sus supervivientes, 1980-2000. En esta ocasión, el doctor Cosamalón nos acompañará con su ponencia titulada La ciudad y los amores, 1980-2000, un tema necesario para la comprensión de nuestra historia reciente. Bien, sin más preámbulos, le cedemos el pase. Adelante, doctor. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias, Talia, por la presentación y sobre todo gracias a la Biblioteca Nacional por invitarme a compartir esta secuencia sobre la historia peruana y diversos aspectos que creo que llama la atención, especialmente en este contexto tan complicado que nos ha tocado. Y les quiero presentar como una introducción qué hacer en este tiempo que tengo. ¿Cuál es el objetivo? En realidad el tema es muy amplio, el libro abarca otras cosas que no voy a poder tocar acá, evidentemente por cuestiones de tiempo. Es presentar algo como un resumen de algunos aspectos básicos, ¿no? Pero quería comenzar, digamos, señalando cuál fue el objetivo de casi 2 años, del 2018, y que se puede descargar, digamos, de la página web del Fondo Editorial de la Católica. Lo liberaron justamente por el tema y por el atractivo que pueda tener para el público peruano, ¿no? Yo comenzaré citando una de las personas que están en el libro. Este libro fue hecho tomando como fuente periódicos, entrevistas. Y una de las entrevistas que está citada en el libro es de un señor que trabajaba cargando bultos que últimamente están mencionados tantas veces en los medios, ¿no? Y el periodista le pregunta sobre su vida, un señor creo que, si mal no recuerdo, como pregunta algo así como, bueno, ¿y usted qué pasa si tiene seguro? Por supuesto que no tiene, ¿no? ¿Y qué pasa si se enferma? Y el señor dice, imagínate qué pasa si me enfermo, ¿no? Eso está en la introducción del libro porque quizá mirándolo a la distancia también de una forma a lo mejor inconsciente me estaba, diría, molestando. La idea de que trabajar en las calles puede ser visto como un acto muy romántico, ¿no? O sea, como un acto como se dijo durante un tiempo, de emprendedores, ¿no es cierto? Gente valiente que sale a la calle a trabajar. Probablemente en algunos casos hay esto, pero lo que históricamente se puede ver es que el trabajo en la calle está compuesto por actividades de supervivencia. Es la gente la que sale a la calle a trabajar sobreviviendo, y yo me voy a resistir toda la vida a que a una persona mayor, digamos, que vende en la calle sus tejidos o la comida que prepara o cualquier cosa que necesite para vivir en la calle, no es una persona emprendedora. Esa es una persona que lamentablemente no cuenta con ingresos para vivir, porque ningún anciano debe trabajar en la calle, como tampoco lo debe ser ningún niño, ¿no? Entonces no hay que romantizar este asunto. Y lo que me tracé fue tratar de historizar el proceso de explosión de los ambulantes en los años 80, que como de repente algunos conocen, fue el tiempo en el que entre el 80 y 2000, bueno, en realidad los ambulantes ahora han vuelto a estar nuevamente en el ojo de la discusión pública por razones que se pueden ver en la foto, ¿no es cierto? Porque de siempre fue así, como pueden ver la venta en las calles de todo tipo de bienes o el hacinamiento es una característica de los mercados, no en el Perú nada más, por supuesto no es un problema absolutamente exclusivo del Perú, es un problema de muchos países que tienen estas características.
no tiene que ver con ser hispanos, también ocurre en el África, en la India, o sea, no es la hispanidad, digamos, lo que tiene que ver con esto, o lo latino, tiene que ver con otras condiciones, estructuras económicas y sociales precarias, ¿no es cierto? En fin, es bastante más largo de explicar, pero no se vaya a pensar que es un problema solo peruano, por supuesto. Es un problema que muchos países comparten, ¿no? Bueno, y lo que me interesaba es tratar de historizarlo, tratar de entender en un periodo en el cual el problema se convirtió en un tema de discusión nacional, ¿no? Y no solamente discusión en términos de medios periodísticos o del uso del espacio público, en la época en la que los alcaldes tenían que lidiar con este problema, sino también de discusión académica, ¿no? O sea, de discusión entre especialistas acerca de las razones, por qué, en fin, todo lo que ustedes se imaginarán que se discutió en esa época, ¿no? Y el libro intenta discutir también las causas por las que surgió digamos, más que surgió, se potenció el trabajo en las calles, el ambulante, digamos, el que llamamos ambulante que utiliza la calle, y también tratar de ver qué explicaciones se han dado y bueno, y cuál es mi propuesta. En el camino voy a mostrar cuál es mi propuesta. Pero la sensación, lo que no cabe duda, digamos, lo que no tiene vuelta que darle, es que la sensación que había en los años 80, sobre todo y 90, con respecto al problema de los ambulantes, era de una ciudad tomada, ¿no? De una ciudad que había sido conquistada por ambulantes, que a su vez, por supuesto, aspecto que ahora no voy a poder tratar, pero sí está en el libro, ahora no voy a, porque es un aspecto muy interesante que amerita todo un tema aparte. Todo esto se tiñe con miradas de clase, ¿no es cierto?, de pobres, de etnicidad, de pobres, para decirlo en términos duros, pero para que se me entienda, ¿no es cierto?, de cholos, ¿no es cierto?, de inmigrantes que venían a ensuciar la ciudad, ¿no?, con esta idea fantasiosa, evidentemente, de que Lima era un jardín hasta que llegaron los migrantes, ¿no? En realidad no, todo lo que hemos estudiado Lima, y como lo ha mencionado Talia, bueno, yo vengo estudiando Lima hace muchos años, de la Lima colonial hasta el siglo XXI, y como muchos otros colegas, y seguramente gente que también acá ha estudiado, la conoce, Lima siempre fue una porquería en realidad, de ciudad, ¿no? Siempre fue sucia, siempre fue una ciudad polvorienta, donde no llueve, y como no llueve se acumula el polvo en las calles, siempre tuvo muchos problemas de eso. La invención le dio una ciudad criolla, impecable, palmiana, ¿no? Muy al estilo de cómo la cuenta Palma, es una creación de ciertos grupos que quisieron defenderse también de la llegada de la migración. Y la segunda cosa es que la migración siempre estuvo en la ciudad. Esta ciudad se ha construido con migrantes desde que se fundó. Lo que pasa es que no pensamos que los esclavos son migrantes, ¿no? Pero los esclavos son migrantes forzados, es una migración forzada, no nacieron acá, ¿no? Muchos de ellos nacieron en el África, ¿no? Y pensamos también, en segundo lugar, que la migración implica desde la sierra a la costa, cuando en realidad mucha migración es de la costa a la ciudad. La migración no es un fenómeno reciente. Lo que sí, indudablemente, también que hay que reconocerlo, es que la escala, digamos, la intensidad del fenómeno, sí, efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX se intensificó, como no se había visto antes, ¿no? Pero pensar de que antes no había migrantes, por supuesto, es equivocado. Y además, creo que insulta a muchas generaciones de peruanos cuyos abuelos o bisabuelos estaban acá desde siempre, prácticamente, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? Primero que quiero hacer un pequeño bosquejo, si quieren, de cuál era la situación de Lima y del Perú en los años 80, para aquellos que de repente no la conocían. Yo sé que seguramente todos algo conocen, porque se ha comparado mucho en estas semanas, en estos días, lo que ocurre en el Perú contemporáneo con lo que ha pasado antes, ¿no? En los 80 hubo una gran crisis económica, de la más severa. No sabemos si esta que está en gestación va a ser más grande o no, porque eso depende del tiempo. La diferencia está en que la crisis económica en el Perú de finales del siglo XX, oficialmente hablando, comienza en 1975. Después de 3 años consecutivos de caída en el PBI, que es más o menos la norma que tienen los economistas para establecer cuándo se puede hablar de una recesión. Un año no es suficiente, 3 años continuos de caída en el PBI ya implican una crisis, digamos, una recesión. Bueno, eso se dio en el 75, después del 73 al 75, ¿no? Comienza esto del 75 ya oficialmente, digamos, entre comillas, el Perú está en crisis, ¿no? Yo soy un niño, digamos, que se crió en esa época en el colegio, ¿no es cierto? Estudié en esos años, y créanme que yo pensé que la palabra crisis era algo así como natural a la historia peruana, ¿no? Que era nuestro estado natural, ¿no? Estar en crisis. Porque la crisis duró hasta el año 2000,
sea, fueron 25 años de crisis en el que el PBI osciló, no hubo 3 años continuos de crecimiento, sino era errático, ¿no? Yo, y como muchos de ustedes de repente también, nos enfrentamos ahora a jóvenes que nunca han visto una crisis económica en el país. Los que tienen 20 años jamás han visto una crisis económica, han nacido fuera de la crisis, ¿no? Y es difícil que a veces uno les pueda transmitir qué fue lo que pasó, ¿no? Ahí tienen algunos datos, en realidad no son demasiado, vamos, abundantes ni tampoco demasiado sofisticados, pero vale la pena señalar, ¿no? Quizá lo que puedo indicar es que en las interpretaciones que se ha dado sobre el comercio informal, y después la voy a volver a citar, una muy frecuente, muy mencionada, es que el comercio, el trabajo ambulatorio, digamos, el comercio, fue una respuesta al desempleo, ¿no es cierto? Como hubo desempleo, la gente recurrió al trabajo en las calles como una manera de subsistir. Sí y no. Lo que yo también quería mostrar acá es que los análisis han descuidado un aspecto de la macroeconomía de la época, de la situación económica, que me parece muy importante. Es la caída de los ingresos. Entonces, no solamente se trató de desempleo en el sentido de la época con respecto a la crisis económica del cierre de fábricas, etc. Claro, lo cual tuvo como consecuencia una reducción sistemática del PIB per cápita, ¿no? De la distribución de la riqueza en temporada. Claro, son medidas siempre que son cuestionadas porque con toda razón la gente dice, bueno, pero el PIB per cápita es una división que puede ser falsa porque hay que ver también cómo se distribuye el ingreso, en fin. Ya estoy de acuerdo, son cuestiones que hay que afinar, pero bueno, el libro está mucho más desarrollado, ¿no? Yo estoy citando acá algunos detalles, nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, y claro, hay un aumento del desempleo notorio, digamos, entre fines de 1970, la década del 70 y los 80, ¿no? Que es absolutamente evidente, ¿no? Y una disminución del ritmo de crecimiento, sin duda, ¿no? Una crisis económica, ¿no? Y la inflación. Los peruanos tenemos, pues, obviamente, toda una experiencia larga y dramática con la inflación, ¿no? Hoy no es un problema la inflación, o sea, que es evidente ya para varios de los que hemos vivido los 80, una cosa extraña es acostumbrarse a vivir sin inflación, digamos, ¿no? Y eso es curioso porque, claro, la inflación suponía de que la gente compraba productos rápidamente antes que su salario caiga, que cambiaba su salario por dólares rápidamente antes que el dólar suba. Una serie de estrategias que todas las familias y todos los que tuvimos que lidiar con estos problemas en los años 80 y hasta los 90, porque la inflación empieza a ser después del Fujichok, digamos que hacia 1993, 1994, ya cuando empieza a bajar, todos tuvimos estrategias. Eso, para decirlo de una forma muy sencilla, se comía el salario, ¿no? Literalmente se lo devoraba, ¿no? Porque como las personas ganan sueldo cada 15, 30 días se les deposita, en esa época cada 15 para evitar justamente la inflación, en esos 15 días su salario ya se depreciaba pues, por efecto de la inflación, ¿no? Y por efecto de la alza de precios, ¿no? Entonces, eso llevó a que parece hasta increíble, si lo miran para atrás, porque la situación de los años 80 en el Perú era absolutamente precaria. Creo que no hay punto de comparación, digamos, con la actualidad para nada, por más que hoy obviamente hay graves problemas, ¿no? Ahí tienen un dato, ¿no? Pueden ver que el sueldo mínimo el año sí, 81, por ahí, en los 80, era $22. ¿Ya? Hoy, siendo bajo, porque yo reconozco como mucho seguramente que es un sueldo que no alcanza para la gente sin duda, pero está bordeando los 300, digamos, $300, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Mientras en los 80 era $22 como sueldo mínimo, ¿no? Ya yo sé que hay que ajustar algunas cosas como la inflación, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, aunque lo dupliquen, igual está muy por debajo del valor del sueldo mínimo actual, ¿no? En ese contexto de una caída de los ingresos, bueno, hay en el libro, pero no solamente en el libro, en la experiencia de muchos de los que están seguramente esta noche escuchando y viendo esto, les quedará el recuerdo de, para decirlo en términos común limeño, los misios que éramos, ¿no? Que había que estar juntando centavos o moneditas para comprar algo, porque incluso las familias de clase media tenían restricciones, ¿no? Incluyendo a las familias de clase media. Claro, obviamente las restricciones hacia abajo eran mucho mayores, ¿no? Eso significaba que había que buscar que comprar y utilizar lo más barato posible, ¿no? Este elemento me parece importante porque en los análisis que se ha hecho del sector informal y el ambulante se ha descuidado la demanda, ¿ok?
el estudio del ambulante a veces se concentra aparentemente en lo que sería la oferta, o sea, en estudiar al ambulante, sus cadenas de comercialización, sus redes, la forma en que busca capital, que sería la parte bonita, así que la parte positiva. La parte negativa es el impacto que hay en cuanto a la ciudad, en el ornato, ¿no es cierto?, la suciedad, el uso del espacio, en fin. Ya, pero por ese lado estamos trabajando lo que sería la oferta, o sea, el vendedor, ¿no es cierto?, o el que produce o el que vende, y pocas veces yo he visto, en realidad no hay mucho, que nos hayamos concentrado, bueno, ¿qué pasaba con la demanda, no? Y lo que ocurrió es que en los años 70 y 80 la demanda digamos, tuvo un bajón, digamos, en salario, y claro, la demanda no desaparece del todo porque igual la gente tiene que alimentarse, igual la gente tiene que vestirse, ¿no? Igual la gente necesita consumir algunas cosas básicas para poder sobrevivir. Y está en busca de los precios más bajos. No importa si esos precios más bajos te arriesgan la vida en algo, ¿no? Yo recuerdo, en este momento recuerdo que ahora que se repite esta idea de que hay que cuidarse en la calle y que los medios de comunicación a veces satanizan al vendedor en la calle, ¿no es cierto? Persiguen micrófono en mano al vendedor diciendo, ¿y usted por qué sale a comprar? ¿Por qué se arriesga? ¿No? ¿Por qué sale a la calle? No sabe que puede contagiar. En fin. La respuesta la dan muchos y dicen, bueno, sí, pero como es obvio, y como seguramente ustedes han escuchado, bueno, pero entre no tener que comer y arriesgarme a esto no hay mucha opción, ¿no? No hay mucho, digamos, no hay mucho de dónde escoger, ¿no? Bueno, en los 80 era algo parecido, porque cuando se desataban estas, digamos, epidemias o enfermedades que eran estacionales, ¿no? Salmonela, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas enfermedades que tenían que ver con la higiene de los alimentos, la tifoidea, que fue también muy importante, y claro, obviamente el cólera, que se transmitía digamos, con el contacto con residuos, digamos, fecales y todo esto, claro, la salud pública, el gobierno, las autoridades, todo el mundo decía no coman en la calle, ¿no es cierto? Porque es peligroso, te puedes enfermar. Pero si tienes 2 soles y tienes hambre y no vas a conseguir un sol más hasta el día siguiente, ¿no es cierto? Tienes 2 opciones, o no comes simplemente y te aguantas el hambre hasta el día siguiente, o te persignas y comes, pues, ¿no es cierto? Como hacía mucha gente, simplemente te arriesgas porque tienes que comer. No hay otra solución, ¿no? Y ahí estaba el ambulante, pues el ambulante ofrecía comida barata, claro, comida barata porque también tenía que ver con que no pagaba una serie de cosas, ¿no es cierto? La atendía en la calle, no pagaba agua, lo cual obviamente tenía que ver también con la higiene, no paga electricidad, ¿no es cierto? No paga nada, entonces claro, eso le permitía bajar sus costos frente a un restaurante. Y eso me parece importante darse cuenta. El ambulante cumplió una función hasta cierto punto en los años 80, ¿no? Abarató los costos de supervivencia para mucha gente. Y eso lo pongo ahí en la foto, no solamente por el lado de la comida, pues la parada, ¿no es cierto? Este sitio que todavía funciona. La parada del siglo XXI, como pueden ver, yo vivo en la 80 y el siglo XXI, digo, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? No ha pasado nada, ¿no? Bueno, yo le he comentado ahora en una entrevista que salió que culpabilizamos a los vendedores, pero en realidad el mercado de Santa Anita es un proyecto de los años 70, ¿no? Es un proyecto que en los 70, que recién se construyó en los últimos años, pero que yo recuerde, después de un mercado de esas características, no ha habido construcción de mercados en Lima hechos por autoridades centrales o locales, ¿no? Pues en realidad corresponde al municipio, ¿no? No hay. O sea, sigo pensando en que eso es un asunto absolutamente crucial. O sea, ¿cómo vamos a abastecer una ciudad que pasó de tener 2 millones a 10 millones en más o menos 30, 40 años, o quizá un poco, medio siglo, digamos, sin construcción de mercado, ¿no? Obviamente, la solución ha estado en esta forma de ganarse la vida, ¿no? Que era antigua, por supuesto. Pero no solamente se vendía alimentos, se podía comprar, ni siquiera solo se podía comprar, se podía alquilar revistas, se podía alquilar, si querían leer, había puestos que alquilaban revistas de todo tipo, ¿no? Desde literatura trivial, pasando, porque también fue una forma de introducir, hasta la pornografía que se alquilaba, ¿no? Se pueden todavía, pero se podían en esa época también comprar lentes en ambulante, ¿no? Sobre todo esos lentes para leer que tienen ciertos estándares que no son de medida específica, digamos, que son para gente que tiene presbicia, como es mi caso, y mucha gente de mi edad, digamos, antes y después. Ya se compraban ambulantes. Medicina, ambulante. Todo lo que uno quisiera podía comprarse en ambulante.
la pregunta que yo me tracé, bueno, ¿esto es porque hay ambulantes o es porque hay demanda? ¿Cuál es la causa, cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Es el ambulante el que está jalando la demanda o es exactamente al revés? Es una demanda insatisfecha por diversas razones la que va, digamos, permitiendo la aparición de una, demanda, de una oferta ambulatoria. Entre un punto, hay otros puntos más, pero digamos que quería señalar eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, en los 70 se puede notar claramente por un aspecto que hoy no existe. Es parte del debate, lo que han visto en estos días probablemente. Recuerden que hasta 1990, incluyendo el gobierno militar, por supuesto, los años 70 y 80, hasta el 90, hubo toda una serie de mecanismos de control de la economía que en algunos casos fracasaron, por supuesto, pero que fueron diseñados para tratar de contener el alza de los precios y la inflación. Es el control de precios, ¿no? El control de precios oficial, ¿no? Hoy, como saben, y eso es motivo de debate, han visto que se está discutiendo mucho, ¿no es cierto? El gobierno ha informado, ha dicho con cierta base, aunque de repente no es la única forma de hacer las cosas, pero que no puede, por ejemplo, regular los precios de las farmacias porque estamos según la Constitución en un mercado libre y es ilegal que el gobierno diga que el alcohol o que el Panadol debe costar X porque la ley lo prohíbe, ¿no? La Constitución lo prohíbe, más aún, o sea, más fuerte, más arriba, ¿no? La Constitución prohíbe, ¿no? En fin, salvo que se declara de necesidad nacional, en fin, todo el asunto legal que no es lo que me interesa en este momento recordar. Pero sí, en los años 70 el gobierno militar y durante los años 80, durante el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de Alan García, era usar los controles de precios porque se pensaba de que esa manera se podía controlar la inflación. Lo que promovió eso es lo que mal se llama mercado negro. Ahora somos más sensibles a todo esto, en realidad es una forma mala de decirlo, un mercado ilegal, digamos, de productos de diversas características, un mercado alternativo, ¿no? Y ahí está el asunto. Creo que todos los que tenemos conciencia o noción de lo que pasaba en los 80, sabemos que lo que no estaba en las tiendas estaba en los ambulantes, ¿no? En los años 80, 85, 90, que es probablemente lo que la mayor parte de la gente recuerda, porque es la época del gobierno de Alan García, donde hubo severos problemas de abastecimiento por razones de la política económica, en fin, que no puedo ahondar, pero que simplemente la menciono, la cito para eso. Bueno, los productos básicos de consumo estaban controlados, aceite, arroz, azúcar, ¿no? Fideos, en fin, estaban controlados porque como tenían componentes importados, la harina en el Perú se importa, los aceites también, o sea, no nos abastecemos de alimentos nosotros mismos, es otro lío y es otra historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo concreto es que se importan alimentos en el Perú. Y como eso significaba gastar dólares y una serie de problemas de presión sobre el presupuesto público y los dólares y la balanza de pago, bueno, la solución era controlarlo, ¿no? Pero lo que generó eso, como creo que todo el mundo sabe, es que un mercado ilegal, un mercado alternativo de alimentos por lo bajo, ¿no es cierto? Con precios no controlados, sino con precios de mercado hasta cierto punto, e incluso castigados de mercado, porque ya era fuera, digamos, de la oferta y la demanda, ¿no? En realidad. Clásico, la leche Ensi, ¿no es cierto? Que seguramente muchos la recordarán, esta leche en polvo que el gobierno, con una empresa que era de capital asociado, era privada y estatal, distribuía para la imitación, ¿no? La leche Ensi que tenía precio oficial porque era una entidad. Después me enteré que en realidad era una empresa asociada, o sea, parte capital privado, parte capital público, ¿no? Pero que tenía precios controlados. Obviamente los camiones de leche en sí nunca llegaban a los lugares oficiales, a las tiendas, y terminaban en los vendedores ambulantes. Pero pongámoslo al revés. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ambulantes? Probablemente no llegaban a ningún lugar, o sea, probablemente la cadena de distribución hubiera sido imposible, ¿no? Es verdad que el costo de eso era que el ambulante te vendía el producto, pero no te vendía leche en sí sola, tenías que comprar pues un par de jabones, algo así, para que su margen de ganancia sea posible, encima que te vendía leche un poco más cara, ¿no? Pero en general los ambulantes se las ingeniaban para ofrecer productos a menores costos, ¿no? que los locales. Por esa razón, por ejemplo, en los mercados oficiales que tenemos en Lima, el tipo mercado central, ¿no es cierto? Y otros mercados que hay en toda la ciudad, era usual que fuera de los mercados se reunieran ambulantes de manera tal que ya casi nadie entraba al mercado y compraba el ambulante. Los propios vendedores de los mercados se quejan de eso.
que obviamente los ambulantes le hacen competencia. La solución de muchos vendedores fue unirse, pues, ya que no podemos derrotarlos, los unimos, ¿no? Salir a las calles a vender también y dejar el puesto de mercado como depósito. Tenían el puesto de mercado como depósito y salían a vender a la calle porque la gente no llegaba a entrar, ¿no? A los mercados, ¿no? Por el tema este de los ambulantes, ¿no? Eso es reconocido por todos, de la facilidad que tienen para bajar costos, y también, efectivamente, como lo señala Hernando de Soto, que es una de las personas que más estudió el tema en el Perú, del Instituto de Libertad y Democracia, que tiene un libro famoso, ¿no es cierto?, El otro sendero, muy citado, muy mencionado, que yo también voy a mostrar acá las discrepancias o críticas que tengo con su visión. En los ingresos ambulantes, como pueden ver ahí, era mejor trabajar como ambulante que entrar a trabajar a un sitio formal porque ganabas 38% más en promedio, ¿no? Que trabajando ni siquiera puedes decir formalmente, porque el trabajo en el Perú siempre fue bien problemático en cuanto a la formalidad, ¿no? ¿Ah? O sea, me refiero a que no, trabajando sin seguro, ¿cierto?, sin vacaciones, solamente por salario mínimo, ¿no? Lo cual obviamente hizo atractivo. Quizá también debería agregar otra cosa que no estaba ahí señalada, pero que es muy importante, un plus, digamos. Es una observación que surge también de los datos mismos que están ahí, que en esto lo comento. El trabajo como ambulante, especialmente en el lado de la comida, pero eso tiene que ver más con el género, por supuesto, es muy frecuente en las mujeres. Es un trabajo donde la presencia femenina es muy fuerte, ¿no? En el lado de la comida, sí, y creo que la explicación es evidente. Una sociedad que tiene estos discursos de género, ¿cierto?, y la mujer es relegada a lo doméstico, ya, entre comillas, digamos, hay un saber que la mujer llevaba, ¿no? Y en esa época, bueno, sigue llevando hasta ahora, pero que en esa época era mucho más general, que es la cocina, ¿no? Sabían cocinar porque así las preparaban las mamás, ¿no es cierto?, para que se conviertan en mujeres domésticas, dedicadas a la cocina. Así que hay un saber que cuando las mujeres querían ganarse ingresos, lo más sencillo que encontraban y más rápido eran dos cosas: o trabajaban en el servicio doméstico, pero si tenían hijos se hace un poco más complicado, y la otra es la venta de comida, ¿no? La venta de comida históricamente ha sido el refugio de las mujeres en las sociedades pobres, digamos, vender comida, ¿no? Porque tienen algo que otras personas no tienen, que es la habilidad para cocinar, que la pueden potenciar, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que usted está señalando, porque el trabajo de ambulante o en la venta de comida o cualquier cosa le permite al trabajador en la calle tener el control del tiempo. Es muy importante. Cuando uno ve las entrevistas y cuando uno habla con la gente, también hay mucha gente que ha hecho entrevistas y que se pueden leer, un denominador común en las mujeres que se dedican a la venta ambulatoria de cualquier tipo de producto es que eso les permite combinar la actividad doméstica con el trabajo en la calle. Porque son mujeres que tienen que dar desayuno a los hijos, ¿no es cierto? Peinarlos y alistarlos para el colegio, dejar cocinado para la tarde, ¿no es cierto? Y ahora tienen libre. Claro, y obviamente no va a llegar a las 8 de la mañana ningún trabajo. Y como en el Perú, el empresariado y nosotros mismos somos inflexibles a eso, de que estar a las 8 y a las 8 es, y nadie acepta de que una mujer que tenga hijos pueda entrar más tarde porque tiene que cumplir con una serie de tareas, digamos. Dejemos de lado lo justo o lo injusto de la situación, ¿no? No pueden entrar a trabajar. Y muchas de estas mujeres decían que habían trabajado, digamos, en lugares con cierta formalidad, pero que ya se habían decantado por esto porque les permitía atender a los hijos, ¿no es cierto?, cumplir con las tareas domésticas, digamos, y ya salía a trabajar a la hora que se liberaban. No hacía mucha diferencia que lleguen una hora más o una hora menos, o sea, no pasaba nada, así que entraban a vender más tarde, más temprano. Y en el caso de la comida, una razón más obvia, ¿no? De la comida que la mujer preparaba, la mamá preparaba en casa, comen todo. O sea, si vende caucao, ese día todos comen caucao, así, ¿no? Entonces, como cualquier persona que cocina sabe, cocinar para 20 y cocinar para 40 no duplica el esfuerzo. El esfuerzo no se duplica, simplemente es un poco más de esfuerzo, pero no es que uno trabaja el doble, en realidad, no es así, ¿no? Y el costo, obviamente, mientras más platos de comida se vendan, el costo unitario va bajando, así que vender comida también abarataba el costo de alimentar a la familia. O sea, tiene un montón de cosas que deben ser estudiadas, ¿no? De cómo las mujeres contribuyeron a los ingresos familiares, ¿no? De esa manera, ¿no? No hay estudios. Por ahí hay algunas cosas para mujeres que venden comida sobre los años 80, pero creo que hay mucho más, ¿no? Bueno, eso tiene como consecuencia, como pueden ver, un aumento del trabajo ambulatorio justo con la crisis, ¿no es cierto? Una explosión, digamos, que va aumentando
a una tasa superior a la población, ¿no? Por encima del crecimiento poblacional, ¿no? Lo cual indica de que hay un trasvase ese lado, ¿no? Y una concentración en el centro. Y además pueden ver ahí que la mayor parte de los ambulantes se dedicó a la venta de alimentos preparados o crudos, ¿no? Preparados hay muchos, pero también obviamente la venta de alimentos en crudo, digamos, ¿no? Que es lo que estoy diciendo ahora. Bueno, y en general, los ambulantes en los 80 controlaron el mercado de productos necesarios para la vida, ¿no? Para la vida cotidiana, ¿no? Hoy ha bajado un poco porque, depende del distrito también, ¿no es cierto? Obviamente, depende del distrito, hay diferente influencia, pero en los años 80 en todos los distritos. En todos los distritos ambulantes se convirtieron en la forma de abastecer. Es tan paradójico, si quieren, creo que no me acuerdo bien si lo cito después, pero en todo caso, si no lo adelanto, que cuando en un lugar, creo que es San Martín de Porres, los ambulantes tuvieron problemas con el alcalde, en fin, la de siempre, ¿no? Que los quieren desalojar y todo este asunto. No voy a romantizar diciendo que los ambulantes siempre tienen la razón, a veces efectivamente ocupaban espacios que eran potencialmente peligrosos para la población, ¿no es cierto? Así que es una tensión. Pero bueno, en uno de esos líos, el dirigente de los ambulantes de esa zona dijo que iban a hacer una huelga. ¿Pero en qué consistía su huelga? Su huelga consistía en no salir a vender. ¿Ya? Es curioso porque su huelga consistía no en marchar en las calles, ¿no es cierto?, y ocuparlas, sino lo contrario, desocuparlas y decir, bueno, dejar vacías la calle. Y él terminó la entrevista diciendo, y cuando salgamos de la calle, a ver, pues, ¿quién les va a vender cosas, no? Era muy consciente de que si no había ambulantes, en realidad en su distrito muchas personas no iban a tener dónde comprar. Recuerden además, por cierto, que no lo conocen o no lo saben, que en los años 80 no había supermercados prácticamente, había muy poquitos, ¿no? Había supermercados en sectores de clase media alta, ¿no? Escala Gigante, ¿no es cierto? Monterrey, pero esos estaban pues en San Isidro, ¿no? Tía, ¿no? Eran muy pocos, ¿no? En las zonas mayoritarias, mayormente pobladas de Lima, los distritos, digamos, fuera del centro, entre comillas, en realidad no había supermercados. Así que había mercaditos, ¿no es cierto? Pero eran abastecidos fundamentalmente por paraditas de ambulantes, ¿no? Lo que se llamaba paraditas, ¿no? Bueno, acá está más organizado las cuatro, si quieren, interpretaciones que uno encuentra, ¿no? Hay la más antigua en orden de presencia, digamos, es la mirada estructural, que relacionaba la manera en que se iba llevando adelante el capitalismo y su capacidad de absorber mano de obra, ¿no? La idea era, ¿cuál es el problema del ambulantaje y la informalidad? Que la industria crece 5% y la población crece 6%, digamos, ¿no? Entonces hay un 1% que no va a encontrar trabajo, ¿qué le queda? Es un excedente, ¿no? Un excedente de mano de obra, ¿no? Entonces va al subempleo, va a los trabajos informales y va a la informalidad y el ambulantaje, ¿no? Sí, evidentemente hay una relación entre el empleo, digamos, el nivel de empleo y el desarrollo ambulante, pero hay un defecto de esa interpretación que me parece válido, eso lo dijo De Soto y otros más, que me parece totalmente válido. Están asumiendo demasiado automáticamente que como que la gente no tiene opción, o sea que algo así como que la gente rebota entre dos cosas. No hay trabajo, me hago ambulante, ¿no? Como si las personas fuéramos autómatas que no decidimos en realidad qué hacer, ¿no? No es cierto ni la uno ni la otra, ¿no? No es cierto de que todo depende de nuestra decisión, porque obviamente eso no es cierto, pero tampoco es cierto de que nada depende de nuestra decisión. O sea, hay obviamente un factor humano, ¿no? Y el segundo error, si quieren, que me parece también notable, es que en esta visión estructural no se incluye el Estado. Es como si el capitalismo funcionara sin un Estado y una sociedad que lo alberga, ¿no? Con eso me refiero a que también el Estado influye con la legislación, ¿no es cierto? Influye con una serie de mecanismos con respecto a todo esto, ¿no? Y claro, entonces fue una interpretación que, si bien apuntó algunas cosas que son válidas, claramente resulta insuficiente, ¿no?, para entender el fenómeno del ambulantaje. La segunda, más conocida, y claro, ya lo cité, Hernando de Soto, un economista peruano, que criticó esto, en eso tenía razón, pero su respuesta tampoco parece demasiado consistente, porque él, muy en la onda neoinstitucional, ¿no es cierto?, de reducir los costes de transacción, consideró que la informalidad, más que solo los ambulantes, la informalidad era producto del excesivo control y reglamentarismo del Estado, que cargaba las actividades de leyes, en fin, de un montón de carga legal,
que lo que hacía era aumentar el costo, ¿no? Y eso era mercantilista porque eso lo que hacía es poner barreras de entrada a las personas que querían hacer empresa, ¿no? Que querían entrar a producir en el mercado, pero los costos eran muy altos, ¿no? Sacar licencia, pagar una cosa, pagar la otra. Entonces, claro, mucho más eficiente era obviar todo eso, estar al margen de la ley y hacer actividades informales, ¿no? Entonces, él propuso de que para arreglar este asunto sencillo hay que bajar las reglas, bueno, ¿no es cierto? Bajar toda esta serie de burocracia. Es verdad, en el sentido de los 80 la burocracia en el Perú era mucho más grande de la que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Hasta en los programas cómicos había un personaje que representaba a un burócrata, ¿no? Y el burócrata parece ser que tenía la misión de evitar que uno haga el trámite, ¿no? No facilitarlo, sino justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, tratar de que el trámite se lleve a cabo, ¿no? Efectivamente, sí, había mucho de eso, ¿no? Pero probablemente digamos, los defectos de la mirada de Soto son otros, ¿no? La primera es que su trabajo tiene muy poca base empírica, en realidad. Es un trabajo que está dominado más por una postura preescrita que analítica, ¿no? O sea, él ya tiene la conclusión antes de estudiar el asunto, ¿no? Y el problema en ciencias sociales, cuando uno piensa algo que es correcto sin haber investigado y va a investigarlo pensando que es correcto, lo peor de todo es que va a encontrar que es correcto, porque está falseando la información, ¿no? Porque va a encontrar el ejemplo que le da la razón, pues, y va a eliminar el ejemplo que no da la razón, ¿no? Y eso es muy peligroso para un investigador, porque es falsear, digamos, la investigación, quizás sin mala intención, pero la termina falseando, ¿no? Ese es un punto. O sea, la base empírica es muy pobre, en realidad las encuestas que hizo son pobres. Yo en el libro me olvidé de contar, en realidad no sé por qué, de repente no me acuerdo por qué lo hice, pero curiosamente yo trabajé de encuestador para el ILD, así que más o menos conozco cómo se hizo el asunto, ¿no? Después trabajé para el otro, IDESI, que era el de la época de Alan García, para dar crédito al sector informal, ¿no? Pero en ese momento que trabajé en esos dos sitios, ni idea de que me iba a dedicar a esto, simplemente es una cuestión casual, ¿no? Bueno, pero y la otra crítica está en la fotografía. Lo interesante, y para que vean hasta cierto punto lo ideológico que está detrás, es que De Soto trata de mostrar que el mundo de la informalidad y la ambulante es un mundo de empresarios, ¿no? Que es un mundo de gente que quiere progresar, ¿no? Que además ha construido la ciudad, ¿no? Son los que han construido su organización, ¿no es cierto? Que sin licencia municipal han construido su casa, han organizado, ¿no? Hay todo un capital bonito. En realidad la idea tampoco es muy original. Eso viene de antropólogos norteamericanos de los años 60 que vinieron a Lima, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro detalle, no es que fuera tan original. Pero lo interesante es que su libro, los ambulantes, como esta señora que está retratada ahí, en el libro no tiene ni nombre ni nada. La foto en el libro aparece así, fotografía de mujer ambulante. Yo no soy el que se dio cuenta de eso en realidad. El que se dio cuenta de eso fue una reseña preciosa que hace un gran historiador que lamentablemente falleció muy temprano, Alberto Flores Galindo, ¿no? En Los Caballeros de los Conquistadores otra vez, ¿no? Él hizo notar con brillantez de que era una paradoja. El libro que quiere ensalzar al individuo como empresario y emprendedor es el libro que no reconoce a los ambulantes como individuos. En la foto estaba el crédito del fotógrafo, pero no estaba el nombre de señora. O sea, a mí me llamó la atención, claro, tiene toda la razón Tito Flores, como se le iba a llamar, Flores Galindo. Y además, los únicos que tienen nombre en ese libro son los malos, digamos, son los traficantes de terrenos, digamos, la mafia, eso tiene nombre. Pero los que quieren ser ensalzados, no. Lo cual me parece, no sé, hasta cierto punto, casi una traición a la propia propuesta del libro, ¿no? Una traición, digamos, epistemológica, ¿no? Lo que tú quieres enfatizar es lo que niegas, ¿no? Y además, obviamente, y esa es la crítica que yo sí le hago al libro, está fijándose en, digamos, no sé en qué porcentaje de los casos nadie lo puede saber, pero en la minoría. Por cada ambulante o por cada empresario que sale del sector informal, hay una masa mucho más grande que no logra acumular y que no está en la actividad para lograr acumular, está para sobrevivir. Y la señora que están viendo ahí, ¿no es cierto?, empujando un triciclo, vendiendo frutas o lo que esté vendiendo, no veo bien la foto, pero lo que esté vendiendo, no está ahí porque no quiere pagar la licencia o porque le es caro hacer cualquier procedimiento, está ahí porque es la actividad necesaria para vivir, o sea, ella vive de eso, y por lo tanto, no,
le va y le viene que el Estado suba o baje las reglas para el negocio, ¿no? Porque ella no va a entrar ahí. No se interesa convertirse en una empresaria. Digamos, que se me entienda, no es que no le importe, sino que lamentablemente por el tipo de negocio y tipo de vida que tiene, probablemente solo le alcance para sobrevivir. Y ojalá le haya alcanzado, ¿no es cierto? Por eso que ahora estamos viendo más unas cuestiones multicausales, ¿no es cierto? Hay que ver la economía, por supuesto, la estructura familiar, eso pesa mucho. En el mundo del ambulante, una cosa muy importante es el acceso al crédito y a las redes familiares, ¿no? Cuando se ha hecho investigaciones sobre de dónde sacan los ambulantes dinero para invertir, la gran mayoría la saca de las redes, ¿no? De estas digamos, estas formas de ahorro colectivo que había, ¿no es cierto? Suerte de pandero, ¿no es cierto? O de familia que le presta plata, uno presta una cantidad. Y eso, obviamente, no es igual en cada sociedad. Depende de la estructura familiar, depende de una serie de condicionantes, ¿no? También los patrones de asentamiento, por ejemplo. Y la forma en que está la ciudad, ¿no? En una ciudad desordenada como Lima, es obvio de que no vamos a tener un comercio ordenado. Lima es una ciudad caótica. Yo soy limeño, ¿eh? De padres provincianos, pues soy limeño. Así que no lo digo porque no quiera la ciudad, ¿no? Seguramente con muchos de los que están acá, yo extraño la ciudad cuando estoy acá, pero debo reconocer que Lima para muchas cosas es desesperante y caótica. Tiene cosas bonitas, por supuesto, pero también tiene cosas que uno reniega todo el tiempo, ¿no? Y son caóticas y peligrosas, ¿no? Los patrones de asentamiento también influyen, ¿no? La cultura, por supuesto. Los peruanos tenemos una cultura de alimentación que favorece el ambulantaje, sin duda, ¿no? Por ejemplo, ya quizá ha cambiado mucho, pero nuestra cultura alimenticia nos exige que no congelemos cosas, que la gente cocine con alimentos frescos, ¿no? No nos gusta comer enlatado, felizmente, ¿no? Porque también son menos sanos, ¿no? Hay otras sociedades mucho más industrializadas, acá nomás cerca en Chile, ¿no es cierto? Donde la gente consume domésticamente mucho más enlatados, alverjitas enlatadas, porque son más baratas, ¿no? En realidad. Baratas y más rápidas, ya no pelas alverjitas, que compras tu lata y la utilizas, ¿no? No, en el Perú, no digo todos, pero en realidad nuestra costumbre alimenticia todavía tiene mucho de eso, mucho de lo natural, ¿no? Hay mucha gente que incluso se resiste a comer pollo congelado porque tiene que cocinar con pollo fresco, pues no es igual, ¿no? No tenemos estudios sobre eso que nos muestren, ¿no es cierto?, que nuestros patrones culturales son diferentes. No digo que sean ni peores, ni mejores, ni peores, solo diferentes, ¿no? Y además, otra cosa importante es que no existe una diferenciación así cerrada entre formal e informal. Eso es una invención quizá de Soto, ¿no es cierto? Hemos sido testigos de empresas muy formales, voy a citarla, como McDonald's, por ejemplo, que descubrimos que era informal por dentro, ¿no? Que los trabajadores eran tratados no de acuerdo a la ley, sino incluso evadían algunos controles y todo, ¿no? O sea, no necesariamente una empresa formal es totalmente, no necesariamente alguien informal es totalmente informal, ni viceversa, ¿no? Por ejemplo, les puedo citar el caso de alguien que puede estar en la calle formal, los emolienteros. Actualmente los emolienteros en muchos distritos están registrados, incluso los municipios les han vendido carretillas, ¿no es cierto? Tienen el logo del municipio, tienen su lugar donde trabajan, tienen un reglamento que suelen respetar. Son trabajadores formales porque están reconocidos por la municipalidad. Los hemos desapercibido en la calle como si fueran informales, pero en realidad son trabajadores en la calle formalizados. Y además necesarios, porque abastecían de desayuno a masas de estudiantes de colegios universitarios, porque delante de cada universidad hay emolienteros, siempre. Y además se diversificaron. Aparte del emoliente, ahora te venden panes, bueno, ¿cierto? Desayuno, la gente toma desayuno en el emolientero. Ahora imagínense qué pasaría si lo sacan las universidades. Todos los chicos, ¿no es cierto? Todos somos chicos, debemos tener la sensación de dormir 2 minutos más, no importa que no tomo desayuno, porque tomo desayuno en la puerta de la universidad, ¿no? Se la juegan a eso, ¿no es cierto? Y claro, está bien, me parece que no tengo nada en contra de eso, no estoy criticando, me parece que es una forma de vivir. Pero imagínense si no estuvieran. Tenía que tomar desayuno en casa, en una ciudad en que la gente a veces tiene que salir 2 o 3 horas antes de su domicilio para llegar a su centro de trabajo o estudio. Hay gente que sale 5 de la mañana cuando no tiene ni hambre, ¿no es cierto?, para tomar desayuno, llega a las 7 a donde va a trabajar a estudiar y recién tiene hambre y toma desayuno. O sea, hay muchas cosas que tenemos que pensar entre los vínculos entre formalidad e informalidad, ¿no? No son universos separados, ¿no? Es una formalidad e informalidad que se va adaptando a los ciclos económicos.
Y la última, que me parece, que es la que también utilicé bastante, ¿no? Es la idea de que en las ciudades como Lima actual, no es que el ambulante sea el único que se mueve, en realidad el comprador se mueve mucho. Es una demanda móvil, ¿no? En ciudades como la nuestra, nos movemos kilómetros de un punto al otro, y en realidad de repente no es tanta la distancia, sino el tiempo, ¿no? El tiempo. Es una demanda móvil. Yo tengo un ejemplo que he utilizado varias veces. Lo que está acá citado al final está en la bibliografía, la voy a presentar para que vean algunas de las referencias que he utilizado. He citado muchas veces el caso del agua, ¿no? Los que viajamos en transporte público, le debe pasar a muchos los que están acá, ¿no es cierto? Ya, e incluso, aunque tuvieran su propio auto, le da sed, no tienes agua. Nadie en esta ciudad se baja del autobús para comprar agua, ¿no es cierto? Ni el micro, ni la combi, ni va a estacionar su auto para comprar agua. Lo que va a ocurrir es que todos sabemos más o menos en qué esquina de la ciudad va a aparecer alguien con una mano amable, ofreciendo agua, bebida o lo que sea, y si quieren galletas también porque les dio hambre, ¿no? El ambulante se mueve menos en ese caso que el comprador, porque el comprador es el que pasa por la calle y cada segundo, ¿no es cierto? El ambulante va a estar en esa esquina siempre. Lo miramos en términos de quién se mueve más, fue la demanda. El comprador es el móvil. Y el comprador se ha vuelto móvil porque la ciudad se ha convertido tiene esa característica, ¿no? Moviliza mucha gente. Por esa razón, donde haya tráfico de gente, va a haber ambulantes. Donde se concentre población por diversas razones, va a haber ambulantes, ¿ok? Por eso decía, se ha tomado más en cuenta la oferta que la demanda, ¿no? Lo que tenemos que gestionar es la demanda. O sea, lo que tiene que gestionarse es el flujo de gente. Y los flujos de gente en el Perú están muy mal gestionados. O sea, el sistema de transporte urbano, que estoy haciendo un favor llamándolo sistema de transporte urbano, porque en realidad no tenemos sistema de transporte, ¿no? Tenemos solamente dos, digamos, dos oficiales, pero el resto son incomprensibles, ¿no? Genera aglomeraciones. Y cuando hay aglomeraciones, aparece ambulante. Así de sencillo. Bueno, por eso la interpretación, y bueno, acá voy a citar más rápidamente algunas cosas, tiene que ver con la confluencia de factores, ¿no? Como digo ahí, no fue el exceso de reglamentación en realidad. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Fue la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes, como estamos viendo ahora. O sea, ahora hay ambulantes en la calle, no porque las disposiciones sean muchas, al contrario, hay un montón de disposiciones que controlan el espacio que se han bajado. Ahorita hay ambulantes en la calle porque el Estado no puede controlar las calles, simplemente. La prueba está, como han visto, en que cuando hay policía no hay ambulantes, como en Gamarra, ¿no? Tienes que tener 150 policías controlando el espacio. Se van los 150 policías, regresan los ambulantes. Así esquemático, ¿no? Porque el Estado no ha logrado mantener la autoridad sobre las calles. O sea, no es el exceso de Estado, es al contrario, la ausencia de Estado el que causa todo esto. Y en los 80 hubo una gran ausencia de Estado. El Estado desapareció literalmente en las calles, ¿no? Y evidentemente eso contribuyó a que sean tomadas, digamos, por esta oferta, ¿no? Más todas las razones que he señalado antes, ¿no? Por ejemplo, junto con eso, la dificultad de abastecimiento, ¿no? O sea, había un problema real de dónde comprar, ¿no? Obviamente, ¿no? La decadencia del Estado que dije, y sobre todo las ambigüedades de las políticas de control, ¿no? Los municipios no sabían qué hacer con los ambulantes, lo cual favoreció a los ambulantes porque podían negociar con ellos, ¿no? Por ejemplo, por ratos los botan, por ratos le venden carritos, ¿ok? Y le cobran derecho a estar en la calle. Entonces, claro, nunca hubo una política clara con respecto a, bueno, ¿se va a permitir, no se va a permitir? ¿Se va a prohibir, no se va a prohibir? Por ratos permiten que algunos entren, ¿no es cierto? Ya, los lustrabotas, los que venden picarones de molintero, por ratos los botan. O sea, hay una política totalmente ambigua. En muchos municipios le cobraban derechos a los ambulantes para ocupar la calle. Y si tú le cobras a alguien por ocupar la calle, le estás dando derechos, por supuesto, ¿no? Si no, no le cobres, ¿no? El único municipio que no cobraba a los ambulantes por ocupar la calle era el municipio central, de Lima Cercado, digamos, la municipalidad de Lima Central. Justamente por eso, por no darles el derecho. Pero después el resto de municipios, además, se aprovechaba de los ambulantes porque como eran una buena cantidad, con eso hacían caja, ¿no? Le cobraban la famosa sisa, que era ilegal en realidad, porque nunca hubo una base legal para comprarle. Pero ahí vienen todas estas políticas ambiguas, que la hemos repetido en esta pandemia. Porque semanas antes de la pandemia, y ahí pueden encontrar en las redes, en los noticieros bastante, yo he visto varios programas, que ensalzaban al trabajador en la calle, ¿no? A la señora que vendía, ¿no es cierto? Al niño que trabajaba para poder subsistir, ya todos los ambulantes resultaron buenos.
y ahora son malos todos, porque ocupan la calle, ¿no es cierto? Son inconscientes. Otra vuelta a la ambigüedad, ¿no? Bueno, acá hay algunos detalles más, en realidad no es diferente a lo que he dicho. Eso que está acá, por ejemplo, es una declaración, ¿no? de un vendedor de mercado que se queja de que los ambulantes vamos, no tienen control. Claro, el Estado controlaba los puestos de mercado, ¿no? Pero como dice este señor que es el presidente de, la corporación de una corporación de comerciantes, se queja de que los ambulantes sí, ellos pueden vender como les dé la gana porque nadie los controla, ¿no? Por eso pueden vender a veces más barato, ¿no? Porque escapan con los controles, ¿no? Recuerden que en esa época los precios de los alimentos aumentaban constantemente, ¿no? Subían a cada rato, ¿no? Entonces hay realmente un problema digamos, de abastecimiento, ¿no? Y ahí que la gente busque abastecerse al menor costo posible, ¿no? Y los ambulantes, hasta ahora, ¿no? Los ambulantes suelen vender un poco más barato que las tiendas grandes. Ahora, bueno, ahora ha cambiado un poco con la llegada de las tiendas al por menor de las cadenas, ¿no? Pero en general todavía es posible esto, ¿no? ¿Okay? Esto es lo que se decía hace un rato, lo citaba, ¿no es cierto?, de que era un dirigente, no me acordaba bien, de la Federación Departamental de Ambulantes, decía de que amenazó de que si no los dejan trabajar en la calle, como castigo, desocupamos las calles, ¿no? Si no dejan trabajar, las desocupamos, pero el problema de desocuparlas era, como pueden ver ahí en su declaración, las perjudicadas van a ser las amas de casa, pues nosotros abastecemos el 75% de la población, ¿no? Especialmente que vive en los barrios marginales, asentamientos, que no tienen supermercados. Por supuesto que era así, era cierto. Si desaparecían los ambulantes, mucha gente no tendría que consumir, claro, y el resultado de eso fue lo que pueden ver en estas fotos típicas de los 80, ¿no? Ese hacinamiento que era peligroso, por supuesto que lo era. Imagínense acá, esta acá es un fragmento de la avenida Alfonso Ugarte, la que tiene acá en el extremo derecho de la pantalla, de la avenida Alfonso Ugarte, donde pueden ver que los ambulantes han ocupado una buena parte de la pista, así que uno tiene que caminar toreando a los micros de la época y al transporte, como pueden ver acá en la avenida Bancay, en la foto central, donde pueden ver de que los ambulantes han ocupado la calle y la gente camina por la pista, ¿no? Obviamente que es peligroso, ¿no? Sin duda, o sea, no hay que romantizar diciendo que esto es bueno, no, en realidad es peligroso, ¿no? Sin duda, ¿no? O, bueno, yo iba muchas veces al Mercado Central, créanme que yo no sabía, nunca me he dado cuenta que el Mercado Central tenía el segundo piso y un edificio al costado, porque yo lo que veía era el techo de los ambulantes. La primera vez que me di cuenta de eso es cuando lo desalojaron y descubrí que el Mercado Central tenía un edificio, ¿no? Porque todo estaba rodeado de ambulantes. Hacen una prueba en los años 80 de cuánto demoraría una estación, digamos, un carro de bomberos al llegar a cubrir una emergencia. Ahí nomás está cerca una de las, creo que la Bomba Italia, la que está cerca, ¿no? De bomberos. Si mal no recuerdo, demoró cerca de 1 hora en transitar 4 cuadras, porque estaba tan lleno de ambulantes que mientras se movían todos no era imposible, ¿no? Claro, obviamente era un asunto insostenible en términos de viabilidad urbana, por supuesto, ¿no? Pero trato de enfatizar de que ese asunto no fue causado únicamente porque el ambulante quería llegar a vender. Es un mix, ¿no? Entre responsabilidades urbanas de una ciudad no planificada, sin duda, no construye mercado, no planifica, una demanda insatisfecha y obviamente la ausencia del control del Estado que permitió que se ocupase el espacio de esta forma, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, acá está lo que decía, ¿no? ¿Por qué arriesgarse como en la calle? Bueno, por supuesto por el dinero, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? De acuerdo acá los periódicos de la época y los testimonios de la gente, con un salario de $22 al mes, se podía conseguir por un equivalente de 10 centavos desayuno y 15 centavos almuerzo. Esto sería, creo yo, calculando la inflación, más o menos como un sol 50, ¿ok? Tomar desayuno por sol 50. ¿Qué restaurante va a dar un desayuno por sol 50, ¿no es cierto? Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Pero no solamente eso, acá hay un asunto que también hay que considerar. Los años 80 al 92, como de repente muchos recordarán, fueron años recontraduros porque aparte de todo el problema económico también estaba el asunto de los cortes de luz, ¿no es cierto? Y la luz no llegaba igual a todas partes, llegaba también a veces consejo de clase, ¿no? Llegaba más rápidamente respuesta en los barrios de clase media y en las zonas un poco más al margen de la ciudad demoraba días en llegar, ¿no? La luz también tenía un sesgo clasista, definitivamente, porque llegaba más rápido en algunos lugares que en otros no, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo no sé si alguien ha estudiado eso, pero sería interesante estudiarlo, porque mi memoria es que no llegaba igual en todos los lugares, ¿no? Llegaba más rápidamente en unos sitios que en otros, ¿no?
Y eso significaba que mucha gente, los que tenían refrigeradora, no pudieran conservar alimentos. Sumen dos cosas. No se puede conservar alimentos porque no hay refrigeradora, con lo cual no se puede, digamos, no se puede cocinar no se puede cocinar, digamos, o guardar alimentos mucho tiempo. Número dos, es difícil conseguir alimentos porque están controlados, hay que hacer cola, ¿no es cierto? Hay que hacer una cola, hay que pelearse en la calle para conseguir. Entonces, en una situación como esa, el ambulante resuelve un problema. Él se pelea por los demás. Él es el que busca que lo abastezcan de arroz, ¿no es cierto? Él tiene la comida y, claro, te la va a vender, ¿no? En esa época, mucha gente que trabajaba, no es como ahora que llevas tu almuerzo porque tienes un microondas para calentar, ¿no es cierto? Estamos en la época del portaviandas, en otros tiempos, ¿no? Y la gente comía en la calle. No llevaba comida, porque no había cómo calentarla, no había cómo cocinar en casa por todos estos problemas de la luz, el agua también se iba, era un desastre, ¿no? Solución, comer en la calle. Por eso que pueden ver fotos de la época en que cerca de ministerios, por ejemplo, había muchos ambulantes que vendían comida, porque los trabajadores del ministerio salían a comer a la calle, a los ambulantes. No era únicamente la gente pobre en el sentido, digamos, de sin empleo, o con empleos muy pobres, la que comía en la calle. Uno puede ver fotos de gente con terno, funcionarios, digamos, empleados del banco, del Ministerio de Educación comiendo en ambulantes, porque no había otra, pues. No había otra, más por el costo, ¿no? Los salarios que más cayeron en los 80 eran de los empleados públicos, justamente, ¿no? Y eso ha cambiado, ¿no es cierto? Bueno, y acá pueden ver uno de estos ejemplos, los arreglabaches, ¿no? Los tapahuecos, digamos, ¿no? Hay un pequeño cortito que hizo el Canal 2, no me acuerdo, 2000 algo, justamente una familia, pero muy en sentido de emprendedor, ¿no? De que son gente que trabaja como parchando las calles, ¿no? Nuevamente en esta idea del peruano como empresario. Sí, no, me parece bien que la gente haga empresa y todo, pero en realidad el origen de todo esto es la crisis, ¿no? Primero porque los que deben encargarse de cubrir estos huecos son los municipios, por supuesto, ¿no? El municipio supuestamente cobra impuestos, todo. ¿Para qué? Para mantener las calles en cuidado. Pero si hoy les parece que las calles de Lima tienen huecos, nada. Hubieran visto los 80, ¿no? Había huecos históricos, digamos, o sea, que tenían años, ¿no? Y que la gente, todos los conductores ya sabían dónde estaba el bache, ¿no? Porque pasaban años y no arreglaban, ¿no? Incluso, como pueden ver acá, en el extremo derecho, la propaganda de Volkswagen hacía eso como estrategia de ventas, ¿no? Así como el Volkswagen puede transitar en río, etcétera, como pueden ver en el caso peruano, es el vehículo apropiado para transitar una ciudad que está bombardeada, ¿no? Que tiene huecos por todas partes, ¿no? Entonces, eso les muestra a ustedes de que el problema era bastante grande. Pero ahí hay que regresar a lo que estoy señalando. Se trata de un problema de Estado también, ¿no? El Estado no podía cubrir eso. No podía cumplir con esto, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente tan grave es la falta de Estado que estoy seguro que hay mucha gente lo ha vivido, yo por supuesto que lo recuerdo completamente, los basurales, ¿no? El municipio ni siquiera los municipios ni siquiera eran capaces de recoger la basura. Ahora, no es solamente porque los alcaldes sean ineficientes, ¿no es cierto? Es también una cosa de presupuesto. Los presupuestos de las municipalidades se destrozaron completamente, o sea, se redujeron terriblemente con la crisis económica, ¿no? Con la inflación se acaba el presupuesto. El presupuesto de un municipio llegaba, digamos, marzo, abril, ya no tenían plata para pagar a los trabajadores, ¿no? Conclusión, lo que ustedes ven. Huelga de trabajadores de la limpieza pública, la basura se acumula en las calles. Están viendo la Plaza San Martín de un basural que está en las inmediaciones de la plaza de Palacio de Gobierno. Había un basural histórico porque me acuerdo que todos los que han pasado por ahí lo recordarán, quizás algunos lo recuerden. La avenida Roosevelt, cerca del Palacio de Justicia, donde estaba el paradero de los Ícaros que iban hacia el sur. Había un basural que tenía varios metros de altura, ¿no? Y era un basural con nombre propio, el de Roosevelt, ¿no? Y entonces, claro, obviamente, buzones sin tapa, por ejemplo. Otro mal de la época que muchos de repente nunca han escuchado, ¿no? Se robaban los buzones de las calles para traficarlos como metal, ¿no? Eran cientos de buzones sin tapa en la ciudad. Hay gente que murió, niños especialmente, cayendo en buzones, ¿no? O sea, Lima era una trampa mortal. Una trampa mortal porque no solamente te podían matar, digamos, los hechos de la vida cotidiana que ocurren en cualquier lugar, te podía matar un buzón. Si estás distraído, te quedas en un buzón y moría. Y de hecho, no es broma, han muerto, murieron, me recuerdo, y en el libro hay varios casos citados, ¿no?
No, acá está, ¿no? Hay uno que, para ir abreviando, bueno, acá pueden ver, hay uno que, bien al humor limeño, ¿no es cierto? Acá, bueno, acá repetido a Relabache, un vecino dice que hay uno que le están por celebrar su año, porque ya tiene un año sin tapa, ¿no es cierto? Y le van a cantar feliz cumpleaños al buzón sin tapa, ¿no? Porque ya tiene un año, ¿no? Un año, un buzón, ya bueno, ahí está, ¿no? Los niños que van cayendo. Pueden ver acá que se roban de 300 a 400 tapas por año. O sea, para que se den cuenta el nivel de crisis, ¿no? El nivel de crisis que está la ciudad. Yo sé que estamos pasando una crisis grande, pero yo creo que esta época sí realmente fue bastante más dura, ¿no? Por ejemplo, estamos en crisis, seguramente hay muchos problemas de salud, pero bueno, hay otras cosas que no, ¿no? Que se han mantenido. Bueno, acá hablo de la ambigüedad, yo sé que me queda un par de minutos y acabo para cerrar esto. Acá, bueno, pueden ver lo que hubo de todo, ¿no? A veces sí, a veces no, se les prohíbe, se les tolera, bien confuso, ¿no? Los ambulantes sabían que estaban en esa situación. Los ambulantes, como todos, son personas, digamos, hábiles, como todos, ¿no es cierto? No son una especie diferente, por supuesto, ¿no? Sabían de que la acusación era que ensuciaban. Entonces, ¿qué hacían? Pues ellos limpiaban las calles con su propia plata. Contrataban un camión cisterna, baldeaban, ahí tengo una foto, esta es una foto de un boletín municipal, donde amigos ambulantes limpian la calle, negocian, pues no es cierto, negocian. Contratan, ellos mismos con su plata contratan gente de limpieza, responden a la idea de que ensucian, ¿no? Pero la ciudad estaba sucia no solamente porque los ambulantes generaban basura, la ciudad estaba sucia porque no se recogía basura en general. Pues claro, obviamente se responsabilizaba a los ambulantes de todo este asunto, ¿no? Bueno, acá ya con esto termino, ¿no es cierto? Las municipalidades tuvieron una política muy ambigua, como pueden ver. Pero quizá una diferencia con el presente y que me ha llamado la atención es que, claro, esta situación de ambigüedad y de crisis llevó a que los ambulantes se organicen mucho, la Federación de Ambulantes. Una ausencia que he sentido bastante en estos meses de pandemia es la ausencia de organizaciones de ambulantes o en realidad de comerciantes que puedan negociar, ¿no? Bueno, yo creo que eso es efecto de los 90, ¿no? De una ofensiva generalizada contra todos los gremios, ¿no? De sindicatos, federaciones, ¿no? Los han desarticulado. Pero eso no nos ha construido mejor como sociedad, al contrario, nos ha hecho vulnerables. Hubiera sido muy diferente el asunto si hubieran tenido organizaciones para evitar que ocurra este tipo de uso del espacio indiscriminado, ¿no? Ellos mismos se hubieran encargado de organizar, de lotizar. Yo parto del principio que los necesitamos para muchas cosas, ¿no? Pero también necesitamos que estén organizados, ¿no? Para que los aspectos negativos no afecten a otros, ¿no? Pero dos cosas me han llamado la atención de esta pandemia. Una, la desaparición de los alcaldes prácticamente. O sea, casi no hay alcaldes, ¿no? Uno que otro sale, pero el más importante que tenemos en Lima, que es el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital, ¿no es cierto? En realidad lo más notorio que hizo fue convertir a la Plaza Hacho en un refugio para indigentes, que tampoco es directamente contra la pandemia, y eso es todo, que yo recuerdo ahorita. El resto son apariciones para decir cosas sin trascendencia, ¿no? Y es el alcalde más mediático y con más poder en el Perú. Entonces, claro, eso me hizo pensar, bueno, ¿y qué están haciendo los alcaldes de esos lugares que no vemos, no? Hay alcaldes que en esta pandemia no lo hemos visto pero ni en pintura, ¿no es cierto? Que no sabemos ni siquiera su nombre, y cuando salen por malas razones, salen porque más bien le han quitado peso a la lenteja, ¿no es cierto? Están acusados o sea, salen por las razones que no deberían salir, ¿no? Me llama la atención esas dos cosas, ¿no? Que creo que son elementos que tenemos que mejorar, ¿no? Los ambulantes van a estar con nosotros siempre porque nosotros generamos ambulantes, esa es un poco la idea, ¿no? El ambulante no genera la demanda, la demanda genera el ambulante. Y van a estar mientras tengamos la demanda. Ahora, lo que se necesita es organizarse y responder a un orden que tenemos que generar, ¿no? Bueno, acá pueden ver la otra era unas conclusiones que las voy a emitir. Estas son las referencias que he estado utilizando, aparte de mi libro, que bueno, está al principio, ¿no? Y bueno, esto era lo que yo quería compartir a ustedes esta noche. Espero que haya sido lo que querían escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su ponencia y sobre todo darle visibilidad a un importante sector comercial y social como son los ambulantes, y los ambulantes en Lima sobre todo, y en estos años difíciles como eran los años 80 y 90. Bien, sí. Le comentamos, doctor, que el tema ha generado mucha expectativa en el público que nos sigue en las redes sociales, y bueno, muchos de los cuales son también niños y jóvenes. Le comentamos que hemos tenido una audiencia aproximada
de 500 usuarios por Facebook y además aproximadamente 300 personas por la plataforma Zoom, los cuales le envían los cuales le envían los siguientes saludos. Le envían saludos del colegio Élite 21 de Caraballo, de instituciones como la Biblioteca Antonio Loret Bastidas de Cuenca, Ecuador, la Biblioteca UCT de Trujillo, los alumnos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, también la Biblioteca Municipal de Independencia. Le mandan sus saludos cordiales también y sus felicitaciones por la ponencia. También nos ven usuarios de Jaén, Cajamarca, de Arequipa, de Cañete, Cusco, Trujillo, Chancay, de Ica, también de Puno, mis paisanos, ¿no? A todos ellos también les mando un fortísimo saludo. Y bueno, también de distritos como Ate, Lince, Villa El Salvador, Los Olivos, y de países como Japón, Chile y Ecuador. Bien, doctor, pasamos ahora a las preguntas que nos han brindado los usuarios. Una primera usuaria de Facebook nos pregunta, Daniela Dulce, ¿por qué no funcionaron las políticas municipales de los años 90 para el sector informal? ¿Y cómo esto se refleja en la actualidad? Funcionaron a media, ¿no? Una de las cosas la sensación que tengo es que lo que se hizo en los 90, digamos, fue barrer debajo de la alfombra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ambulantes, Andrade, que es el alcalde probablemente más respetado, ¿no es cierto?, más mencionado, que obviamente tiene vamos, que alabar muchas cosas, sin duda, pero en el libro, sin mala fe, por supuesto, sino con espíritu crítico, recuerdo algo que acá voy a mencionar. En realidad dejó una bomba de tiempo. ¿Cuál era? Mesa redonda. Sí. Mesa redonda. Y si ustedes pueden navegar, busquen algo. Hay informes de Defensa Civil que alertaban a la alcaldía del peligro de que se estén acumulando los fuegos artificiales que finalmente causaron el tremendo desastre, ¿no? El último oficio creo que es 3 o 4 días antes. Y está en internet. Lo que me sorprendió es que yo no tuve que hacer mucho esfuerzo, me puse a navegar a ver qué encuentro y de repente salió un informe de la Defensoría donde están los documentos, y uno de los documentos que está ahí es un oficio de Defensa Civil dirigido al alcalde, el prefecto, varias autoridades señalando que era de gran peligro la acumulación de fuegos artificiales, ¿no? La gran pregunta es por qué no se hizo nada, por qué el alcalde no hizo nada, ¿no es cierto? Bueno, eso es una cuestión que amerita otro tipo de entrada. Así que se limpió el centro. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en realidad? Lo que ocurrió es lo que estamos viendo ahora. Ya, digamos que los distritos, entre comillas, céntricos no tenían ambulantes. San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, el centro de Lima, Jesús María, Lince, dejaron de tener ambulantes. Pero bastaba viajar algunas decenas de minutos fuera del centro para darse cuenta de que ¿dónde estaban? Pues en San Juan de Lurigancho, en Ate, en Villa María, ¿no es cierto? Y también estaba lamentablemente la basura. Por eso digo que se barrió debajo de la mesa, porque nos creamos la sensación de una ciudad que había mejorado solo por el hecho de que mejoró en los lugares que son visibles para los medios de comunicación y a veces para la clase media, ¿no? Lima está bonita, claro, porque estás viendo los distritos el centro, centrales que se ven bonitos, pero la Lima sigue siendo dura y mal habilitada y mal proveída por el Estado, en donde vive la mayor parte de la población, San Juan de Urigancho, ¿no es cierto? Por mencionar algunos distritos, obviamente, ¿no? Donde cuando se dice que, por ejemplo, la gente podría salir a hacer deporte, a correr, todo, digo, bueno, claro, si estás pensando en que tu distrito hay parque, está bonito, pero hay varias partes de Lima en las que no puedes salir a correr, no solamente porque puede ser peligroso, sino porque ni siquiera tienes una pista para correr, te vas a caer si corres. O sea, dejemos de pensar en Lima como Lima Centro, ¿no? Lima somos todos, ¿no? Y barrimos por debajo de la alfombra porque escondimos los problemas, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde ha estallado? Donde siempre estuvo, simplemente. ¿Por qué fracasaron las políticas? A medias diría, porque era verdad que en algunos casos los propios ambulantes se organizaron y compraron. El caso más célebre es Polos Azules, ¿no? Polos Azules, que seguramente algunos recordarán, comenzó al costado del Palacio de Gobierno, en la Alameda Chabuca Grande, que en ese momento se llamaba Polos Azules, nombre colonial. Era un grupo de ambulantes que fue trasladado ahí, ¿no es cierto?, que le fue muy bien, económicamente muy bien,
y que después compraron un terreno ahí en la vía expresa que se actualmente ocupan, el de Polvos Azules. Pero ese es un caso casi excepcional, porque el hermanito de Polvos Azules era el campo federal Amazonas. Y el campo federal Amazonas no tuvo éxito, ahí fracasaron, porque el lugar era malo, en fin, en el libro algo explico de eso, ¿no? Así que es más o menos. Es verdad que en algunos casos los ambulantes pudieron convertirse en propietarios de locales de venta como Polvos Azules que sigue funcionando. Bueno, en este momento no, pero sigue funcionando mucho tiempo. Pero creo yo que el fracaso, para contestar directamente a la pregunta, no es tanto lo que ocurrió, sino lo malo, digamos, lo negativo fue el tipo de ciudad que se nos quiso vender, ¿no? Se nos quiso vender una ciudad que ya no tenía esos problemas, pero en realidad sí los tiene, y la prueba está en lo que ha pasado en estos días, ¿no? Sí, doctor. Tenemos una pregunta más de uno de nuestros usuarios del Zoom. Nieves Parado nos pregunta, ¿la migración y el autoempleo generaron estereotipos de discriminación? Sí, por supuesto, eso no, digamos que, no sé cómo decirlo, pero no es necesario estudiarlo mucho para darse cuenta de eso. Una hora de periódico lo encuentra, o sea, no es necesario leer para darse cuenta, ¿no? Sí, yo creo que, pero para complementarlo con el lado del ambulante, que es el que me interesa más, es el estereotipo del ambulante, ¿no? La idea de que el ambulante es un migrante, quechohablante, que no sabe otra cosa que hacer sucio, ¿no es cierto? Y que trae costumbres que no son limeñas. Más, una cosa importante es que el estereotipo es tan grande de que algunos académicos, algunos especialistas, separan entre limeños y descendientes de migrantes. Digo, un descendiente de inmigrante es limeño, pues por supuesto, o sea, es con una especie de característica que no se va a ir, ¿no? O sea, limeños, si alguien viene con 3 años de edad y se cría acá, se educa acá, y nació por accidente, por así decirlo, en otro lugar, ¿no es limeño? O sea, es un limeño porque se crió acá. Es decir, si seguimos separando la ciudad entre limeños de familias limeñas y limeños de familias, o no limeños, digamos, pero de familias provinciales, en realidad estamos mal. En realidad, los que construimos esta ciudad somos, digamos, los que habitamos en esta ciudad y estamos acá, personas que tienen padres limeños, madres limeñas, abuelos limeños, y hay que otros que tenemos, como en mi caso, padre y madre nacido en provincia, ¿no es cierto?, abuelos provincianos. Pero yo no es que me moleste que me digan que soy hijo de inmigrantes, no, pero me parece totalmente injustificado, ¿no? Hablar no, limeño es hijo de provinciano, eso es falso. Los limeños, además, por último, para cerrar, todos somos hijos de inmigrantes, todos. A la larga o a la corta, o sea, de repente en 2 movimientos, de repente en 3, o de repente en menos, o de repente somos directamente inmigrantes, ¿no es cierto? Pero todos somos hijos de migrantes. Entonces, claro, el estereotipo contribuyó a generar esta distancia, que creo que es muy defensiva, ¿no? Yo soy limeño, criollo, tú eres el recién llegado, ¿no? Y esa es una ficción, obviamente. Sí. Tenemos una pregunta más del Facebook. Nos pregunta Juan José Medina, ¿cómo ha sido enfrentada la informalidad por los gobiernos desde inicios de la República? Bueno, es que como problema no se ve sino hasta, digamos, bien entrado el siglo XX, ¿no? Digamos, la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1950 en adelante, ya se comienza a percibir que es un problema, ¿no? Antes no, porque en realidad, digamos que todos eran informales, para ponerlo de alguna manera, ¿no? No existía una formalidad tan grande, ¿no? Las evasión eran más frecuentes que mantenerse dentro del ordenamiento jurídico legal, ¿no? Entonces se permitía mucha venta en las calles, pero nunca fue tan masiva. Pero no era un problema solamente, digamos, del Perú. En realidad, en 1840, uno va a cualquier ciudad del planeta, del mundo occidental, digamos, y va a encontrar que mucha gente vende en la calle. Hay muchas películas que han recreado eso, ¿no? Los lugares de Francia, Inglaterra, ¿no es cierto? España, ¿no? De que la gente vende en la calle, pide limón en la calle, ¿no es cierto? O sea, la calle, como lugar de subsistencia, tiene una historia antiquísimo, ¿no? Siempre es un lugar para que la gente pueda subsistir. Aprovechándose, por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente utilizaba algunos espacios, pero lo que ha cambiado es la manera que se utiliza. Por ejemplo, antes los lugares preferidos para vender algo eran la puerta de las iglesias, porque la gente iba a misa, pues bastante, ¿no es cierto? Entonces la salida de la iglesia era circuito. Ahora, ¿cuáles son esos sitios? Las puertas de los metros en todas partes del mundo. En la parte de los metros de varias partes del mundo, en América Latina, hay vendedores ambulantes, ¿no? O acá igualito, en la puerta de los grandes paraderos, ¿no? O en las puertas de universidades, ¿no es cierto? O colegios grandes, lo mismo, ¿no? Porque claro, es la misma lógica. Entonces,
no hubo una política, digamos, contra todo esto, sino hasta 1950 en adelante, que es cuando ya se convierte en un problema, porque aparece asociado, como me lo preguntaron hace un ratito, con la idea de inmigrante que destruye, ¿no? O sea, que es un migrante que ensucia, entonces, claro. Porque nuestra idea de vendedor ambulante republicano es la de Palma, ¿no? La idea de que a las 8 pasaba la tisanera y a las 12 no sé quién, y todos cantando bonito, ¿no es cierto? Olvídense. Ese invento de Palma, eso de que cantaban bonito, ¿no? En realidad, seguramente han desafinado como cualquiera que no canta bien y que gritaba, ¿no? De hecho, hay testimonio de otros viajeros que dicen que era terrible, no podían dormir, ¿no? Porque todos gritaban, todos anunciaban sus productos. Palma vendió esta idea de que era bonito porque como que cada vendedor tiene su horario, ¿no? Puede ser una hora, a la hora pasa otro. Eso es palmiano, ¿no? Yo no estoy diciendo, digamos, tampoco nada en contra de Palma, me parece un escritor fenomenal. Muchos nos hicimos historiadores leyendo a Palma, ¿no? Es extraordinario. Pero eso no me hace menos crítico de que la Lima que él está recreando es la de Pancho Fierro, ¿no es cierto? Pancho Fierrista, el vendedor, ¿no? El folclórico. Recuerden que cuando miran a Pancho Fierro, muchos vendedores no tienen zapatos. Los hemos romantizado pensando de que, ay, qué bonito, porque los hemos pensado más en la tradición de Mercedes Ayarza y Morales, ¿no? Con los pregones, ¿no? La tamalera, la tisanera, la picaronera, ¿no? Ya, pero esa es la recreación, digamos, ideológica de un periodo de la historia que tiene significado, por supuesto, pero que no hay que dejarse críticos con respecto a qué imagen de ciudadano quieren dar, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta más de Carlos Santiago Quintana. Nos pregunta, ¿qué relación existe entre la implementación del neoliberalismo durante el gobierno de Alberto Fujimori y el surgimiento de los mercados alternativos o mercados negros, se indica? No tanto porque con la aparición de Fujimori en los 90 y la liberación de precios, recordarán muchos que el año 90, en agosto del 90, se aplicó el famoso Fujichok, ¿no? Que fue la liberación de precios. O sea, eliminaron todos los subsidios sobre los productos básicos, lo dejaron al libre mercado, gasolina, alimentos, etcétera, y claro, los precios se dispararon hasta el nivel supuestamente correcto, ¿no? Y eso desestimuló el mercado ilegal, por supuesto, porque ya no había diferencia entre el precio, ya no existía precio controlado, ya era precio de mercado, ¿no? Como tenemos ahora, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido ahora? Eh, por supuesto que con muchos me parece una cosa totalmente cuestionable, ¿no es cierto?, criticable y diría hasta casi delictiva lo que ha pasado con el oxígeno, por ejemplo, ¿no? O sea, de que los empresarios, ¿qué es lo que yo me pregunto siempre? ¿Por qué empresarios que quieren ganar más aprovechando esto? No me cabe en la cabeza, ¿no? Porque me parece una cosa difícil de aceptar. Bueno, pero han visto de que en realidad no es ilegal que alguien quiera cobrar más por el oxígeno. Puede ser un sinvergüenza lo que quieren, pero nadie lo puede causar legalmente porque no hay nada que lo obligue a mantener el precio. No hay, no existe, ¿ok? Entonces, en un mundo como ese, no es necesario ningún mercado ilegal, porque si tú quieres cobrar 100 y alguien está dispuesto a pagarte 100, no pasa nada, ¿no? En realidad, por ejemplo, tiene su lado positivo si lo ven de otro punto de vista. Positivo, pero también con problemas, ¿no? Esa es también la razón por la cual el transporte no puede mejorar, porque como hay una sobreoferta de transporte en tiempos normales, ahorita no, pero en tiempos normales hay una sobreoferta, ¿no? Lima es una ciudad en la que uno puede viajar a casi cualquier hora del día, o sea, en la madrugada y encuentra transporte. Eso no ocurre en todas las ciudades, ¿no? Y claro, eso genera una sobreoferta de transporte por algunas horas. Claro, en picos no, en algunas horas, ¿no? Entonces, por supuesto que los transportistas no pueden subir sus precios porque no pueden acordar subir precios. No pueden esto, ¿no? Entonces, claro, en los 90 yo diría que lo de Fujimori más bien contribuyó a esa liberación de precios, tuvo su lado positivo, por supuesto. El lado positivo es que había cosas que podían funcionar bien en el mercado, pero para variar, como siempre nos ocurre, el exceso de todo puede ser malo, digamos. El exceso de mercado es lo que estamos viendo, ¿no? El excesivo peso del Estado es en los 70 cuando los controles de precios causaron desabastecimiento, ¿no es cierto? Causaron problemas en la ciudad. Ya. No sé en qué momento seremos capaces de encontrar el punto medio entre las cosas, digamos, eliminando las cosas que fueron malas en los años 70, y ahora nos toca eliminar las cosas que fueron malas de los 90, ¿no? Que es este mercado que quiere dominar nuestra vida, pero que finalmente tampoco es capaz de darnos bienestar, ¿no? Sí, justamente hay una pregunta relacionada en ese sentido de Yenisa Guisado. Nos pregunta, ¿ha habido alguna política pública para los mercados que no respondiera a un objetivo político, sino a una visión institucionalista?
Buena pregunta. Sí, yo diría que quizá lo último que se puede mencionar en ese sentido fue la construcción, los años 30, 40, digamos, la época de Benavides se construye, me parece, el mercado que está, el mercado modelo Surquillo, que es pero es difícil encontrar algo puro, ¿no? O sea, obviamente, ahora, quizá habría que distinguir entre política destinada a favorecer a grupos que tienen, digamos, intención de enriquecerse, y política en el sentido de personas que quieren ser reelegidas, que quieren tener, digamos, un capital político, ¿no es cierto? Quieren tener figuración política, lo cual no es malo, o sea, el poder en sí mismo no es malo, ¿no? Lo malo es cómo lo usas. Pero que alguien quiera llegar a tener poder no me parece en sí mismo malo, ¿no? Porque para cambiar cosas hay que tener poder, así que quien quiera tener poder para cambiar cosas, bienvenido, ¿no? El problema es que muchos quieren tener poder ¿para qué? Para hacer trampa, para corrupción. Entonces, bajo ese punto de vista, por ejemplo, diría que el último podría ser el mercado central, ¿no? Justamente se incendió en los años 60 y el actual mercado central se construyó después, que es la última obra que se hizo rápida. Pero nuevamente hay todo un debate, ¿no? Porque se incendió el mercado central, que era de madera, que era de la época de Castilla, se construyó el actual, se acusó al alcalde Bedoya de la época, ¿no? Que está todavía, ¿no es cierto? Todavía don Luis Bedoya Reyes, que era alcalde de esa época, de que había incendiado el mercado, ¿no? Porque como quería construirlo, hay todo un asunto. Yo creo que en realidad, para contestar más directamente a la pregunta, nuestro gran problema es que no tenemos políticas de Estado. Yo creo que ese es el problema. Tanto así que cada vez que alguien entra a la presidencia, funda el país nuevamente, ¿no? Le cambian nombre a instituciones, ¿no es cierto? Le funda las cosas, ¿no? Y es difícil que un gobierno continúe las políticas del anterior, porque a veces el anterior ha terminado tan mal que ningún gobierno se atreve a continuar políticas. Una de las políticas de Estado, una de las poquitas, dos ejemplos ahorita, dos políticas de Estado que se han mantenido, que no tienen que ver con el mercado. Una, mal que bien, ha sido la política educativa. O sea, yo creo que es una de las pocas políticas que, si miran hacia atrás, lo que se hizo en el anterior gobierno y lo que se está haciendo en este, hay muchas cosas que se han continuado. Más allá de los errores y todo, yo creo que eso es bueno porque ha funcionado. Y la otra fue el diferendo que tuvimos con Chile, que fue la demanda que hubo en la Corte de la Haya. Esa fue continuada por varios gobiernos. Son los dos únicos ejemplos de políticas de Estado, ¿no? O sea, políticas que son continuadas por otro gobierno, perfeccionadas en aquellas cosas que consideren que están mal, pero se mantienen en esencia, ¿no? Ese es nuestro problema. No conseguimos política de Estado, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una última pregunta, doctor, ¿sí? Sí. De Yerko Ávila Moreno. ¿El sistema económico el sistema económico tiene alguna repercusión en el contexto de esta época? ¿De qué forma se manifiesta? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Se ha manifestado todos los días. Cada vez que uno camina en la calle o ve la televisión se da cuenta, ¿no? Todos seguramente en algún momento de la semana, ¿no es cierto? Salen a comprar, yo también, ¿no es cierto? Así que, claro, abrimos los ojos, ¿no es cierto? Y vemos lo que pasa. En estos momentos, el distrito en que vivo, Magdalena, pero seguramente se replicará en otras partes, hay mucha gente que está pidiendo limosna. Me sorprende, hay muchas personas, sobre todo venezolanos, ¿no? Porque claro, son los que menos redes tienen acá, ¿no? Están más difícil que puedan contar con familia, alguien que los pueda ayudar, ¿no? Un poco más complicado, ¿no? Y no era así cuando comenzó esto. Había, pero era muy raro. Había mucha gente que trabajaba, ¿no? Pero ahora, ¿qué tienes? Tienes un montón de gente que se va imaginando formas de ganarse la vida. A otros no les queda más que, aunque sea denigrante, quizá, o triste, estirar la mano para ver si alguien se compadece, de darles algo para poder comprar un alimento. También, por ejemplo, mucha gente que ha perdido empleo, por supuesto que ha perdido empleo, y hay mucha gente que no ha podido sobrepasar estos días de la cuarentena porque vive el día a día. Somos una sociedad precaria. Tenemos niveles de precariedad. Nuestra educación es precaria. Bastó que venga una pandemia para que muchos colegios privados chiquitos no puedan sostenerse porque obviamente los usuarios, los padres no podían pagar. Una precariedad absoluta, ¿no? Yo sé que acá hay varios chicos y chicas que son de universidades públicas, también incluye eso, ¿no? No han podido comenzar sus clases. Universidades que son de tanta importancia en el país, comenzando por la decana San Marcos y la demás, ninguna universidad nacional ha podido comenzar clases en un país, 3 meses después. ¿Ok? Precariedad absoluta, ¿no? Yo entiendo de que hay problemas de recursos, todo, pero en fin, no estoy acusando a nadie, pero digo, lo que finalmente ocurre es precariedad. Somos un país precario, ¿no?
Y con un país es precario, todo es precario. El empleo es precario, la educación es precaria, la salud es precaria, lo hemos visto, ¿no es cierto? Piensen en algo que me parece importante. Es verdad que ha sido grave el asunto, pero si miran las cifras, por ejemplo, Iquitos, yo recuerdo que me llamó la atención. Iquitos, en un momento dado, la cantidad de gente que estaba pidiendo atención en hospital eran 2.000, más o menos. Pero parecían 50.000, ¿no es cierto? Porque bastó que fueran 2.000 para que el Iquitos, que es una ciudad, no es un pueblito pequeñito, es una ciudad, reventase el servicio de salud. Cuando comenzó esta pandemia, el gobierno, después me enteré, por ahí dieron las cifras, había solamente 2.000 camas en el Perú y 100 camas UCI. Sí, pues somos un país que ha sobrevivido de milagro, súper precario. Y felizmente, agradezcamos todos que no ha ocurrido ninguna desgracia como un gran terremoto, porque ustedes se imaginan qué hubiera pasado con un sistema con lo que teníamos, un gran terremoto, o sea, cuando aparezcan 50.000, 60.000 heridos para ser atendidos, precario, ¿no es cierto? Entonces, claro, el sistema económico tiene que ver con todo eso. El sistema económico, para contestar más directamente, dejó en manos de la empresa privada muchas cosas que no pueden ser privadas, o no pueden estar a cargo de la empresa privada, ¿no? Comenzando por la salud, ¿no? Han visto ustedes el escándalo de clínicas que cobraron por pruebas que el Estado les daba gratis, ¿no? O que exigen depósitos de miles de dólares para atender a alguien, ¿no es cierto? Claro, es que digamos, hay tres cosas que para mí no pueden ser privadas y que el sistema económico dominante en los 90 las privatizó, pero no mejoró nuestra vida, claramente. Educación, salud y transporte, ¿no? Esas tres cosas básicas que construyen un mundo justo están en manos del sector privado y el Estado. Les digo un detalle, entre el año 90 y pero en el año 90 y el año 2002 no se creó ninguna universidad privada en 12 años, perdón, pública. Durante el gobierno de Fujimori no se creó ninguna universidad pública. La única que se creó fue en el 90, pero era un proyecto que venía de la época de Alan García, que se aprobó en la época de Fujimori, pero durante el gobierno de Fujimori no se construyó ninguna universidad pública. Hay que esperar hasta el 2000 para que se construya una universidad pública. Todas las universidades que aparecieron en los 90 eran privadas. Ahora estamos pagando las consecuencias del abandono del Estado de la educación pública, por supuesto, ¿no? Yo estudié en una universidad privada, pero yo voy a defender hasta la muerte de la educación pública, porque en realidad un país debería tener educación pública de primer nivel, y universidades públicas y colegios, por supuesto, ¿no? Así que hay una influencia absolutamente directa, ¿no? Sí, doctor, le agradecemos enormemente estas necesarias reflexiones, sobre todo en estos tiempos difíciles para el Perú, pero que nos llevan a repensar estos problemas para futuros cambios, ¿no? Bien, le agradecemos una vez más por acompañarnos en esta 11ª sesión del programa de Historia del Perú. A los oyentes los invitamos a la próxima sesión a realizarse este viernes 12 de junio en el mismo horario, de 7 a 8:30, donde nos acompañará el doctor Jorge Locio Chávez, quien nos presentará la ponencia Epidemias y Salud Pública en el Perú Contemporáneo, Respuestas Sociales y Estatales. Agradecemos una vez más al doctor Jesús Cosamalón. Tal vez usted quiera dar algunas palabras finales, doctor. No, bueno, agradecerle a la Biblioteca Nacional esta iniciativa de poner en contacto a los que hemos trabajado algunos temas con el gran público. Yo creo que es la primera vez que tengo tanta audiencia virtual, pero es igual esa audiencia, ¿no es cierto? Y eso me parece bien, porque creo que lo que todos queremos es que las cosas que escribimos, que pensamos y hablamos, sean conocidas por todos para abrir un debate, ¿no? Para abrir un debate sobre todo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, antes de retirarnos, queremos invitarlas a seguir las diferentes actividades que la Biblioteca Nacional del Perú tiene para ustedes en el entorno virtual, con el propósito de acompañarnos en casa y ayudar a hacer más llevaderos los días de cuarentena. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y buenas noches.